Elegimos cosas todos los días. Hoy tuvieron que hacer varias elecciones. ¿Tiendo la cama o hago el desayuno? ¿No? Si hago el desayuno, huevito o licuado, ¿no? O cochinita, ¿no? ¿Desayuno aquí o desayuno afuera? Si me baño o no me baño, ¿no? Si me baño y me arreglo, me pongo una camisa, me pongo una playera, ¿no? Me pongo las mujeres vestido o pantalón, zapatos o tenis, ¿no? Todos hoy fácilmente hicimos 50 elecciones, ¿no? Y esto, hay un dato que dice que se calcula que un adulto medio puede tomar hasta 35,000 elecciones al día, de las cuales el 99% son inconscientes, ¿no? O sea, ya no te pones a pensar así de este o este, sino que agarras, lo tomas y ya, ¿no? O sea, 99% de las elecciones que haces en un día son automáticas, pero de todas las 35,000 elecciones que haces al día, puede que quizás unas 70 de ellas sean decisiones que tengan una consecuencia en ese mismo día o a lo largo de esa semana, ¿no? Las elecciones son importantes porque todas, sin importar qué elijas, pequeño o grande, va a tener una consecuencia y puede definir el rumbo de tu vida. Y hay 3 elecciones que definirán tu vida para siempre. La número 1, ya lo dijeron, bueno, no tienen orden de importancia, pero la primera es con quién te vas a casar, ¿no? Ya la dijeron. Esa es una de las decisiones más importantes que vas a tomar porque puede ser tu victoria o tu fracaso, ¿no? De la persona que elijas. La segunda es qué vas a estudiar o a qué te vas a dedicar. ¿Por qué? Porque puedes hacer algo que decidas estudiar, pero no te apasiona, pero no quieres, pero realmente tú querías ser chef, pero realmente estudiaste para abogado. Y entonces, dependiendo qué estudies o a qué te dedicas, es una de las decisiones que más consecuencias va a tener en tu vida. Y la 3, la que ya todos sabemos, es seguir a Jesús, elegir a Jesús, ¿verdad? Esa es la decisión más importante de todas y que también va a transformar tu vida si es que así lo decides. Entonces, nuestras decisiones, nuestras elecciones no solo revelan quiénes somos, sino también en qué o en quién confiamos. Por eso es que a lo largo de la Biblia, Dios no solamente trata con los actos de los hombres, de las personas, sino que trata con sus corazones. El rey David, todos sabemos que fue un rey conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Y en muchas ocasiones vivió procesos donde tuvo que elegir, ¿no? Defenderse o esconderse, ¿no? Huir o atacar, ¿no? Perdonar o amargarse, ¿no? Tuvo que tomar muchas elecciones a lo largo de su vida, pero tomó una particularmente que pareciera quizás de todas las decisiones la menos importante que pudo haber tomado, ¿no? Por ejemplo, como decía, pudo haber decidido o elegido matar al rey Saúl y eligió correctamente, ¿no? Y esta que parecía así como algo administrativo de protocolo, quizá fue una de las decisiones más graves que tomó, ¿no? Porque esta decisión tenía muchas implicaciones espirituales. Por eso es que esta historia, más allá de ser un hecho histórico, es una lección para nosotros el día de hoy, y es que nuestras elecciones pueden acercarnos a Dios o pueden alejarnos de Dios. También nuestras elecciones nos enseñan que aún en medio de nuestros errores, Dios puede redimirnos y enseñarnos a través de su misericordia. Por eso, el mensaje de hoy se titula 3 elecciones. Como ya les dije, hoy todos al menos ya tomaron 50 elecciones, ¿no? Pero hoy solo van a tener que elegir estas 3. O no, también será una elección, ¿verdad? Pero bueno, David, rey de Israel, gobernante exitoso, guerrero, soldado, conquistó, ganó, triunfó y hizo muchas cosas, conquistó ciudades y llevó a la nación de Israel a un punto de posición más alto que nunca antes.
Sin embargo, esta posición y estos resultados, este éxito logrado, lo llevó a sentirse orgulloso. Y en ese orgullo fue que tomó esta decisión de censar al pueblo. Y por eso les decía, quizás es una decisión que ante todas las otras que tomó parecía sin importancia, parecía como cualquier cosa. Pero este censo no era por estrategia militar, no era por administración, sino que era por orgullo, por decir, a ver, ¿qué tan grande es el ejército que he forjado a lo largo de estos años, a lo largo de conquistar tantas ciudades? ¿De qué tamaño y poder es el ejército que ahora tengo? A mí me encanta ver los desfiles del 16 de noviembre, ¿no? O septiembre, cuando hacen la marcha del ejército mexicano, ¿no? Pero también no sé si han visto, aparte del ejército mexicano, cuando hacen en China, en Estados Unidos y Corea, y que hacen unas exhibiciones militares así. Y todos, o sea, yo pienso y digo, ¿para qué tanta payasada? Para que lo vea el presidente, ¿no? Pero realmente todo lo que se hace no es para el presidente, sino más bien para que todos los que no son de ahí vean, ahora sí, qué traen entre manos, ¿verdad? O la capacidad militar que tiene el país. Realmente esos desfiles no son para el presidente y que diga, ay, todos muy bonitos, qué bueno, se ven todos bien elegantes, sino que es un ejercicio más político para las naciones que para ellos mismos, ¿verdad? Por eso aquí David, cuando dice y toma la decisión, voy a censar al ejército, pues realmente solo era para ver qué había logrado, qué había pasado. Y por eso es que este hombre que había logrado grandes conquistas y que era el hombre conforme al corazón de Dios, incluso él puede equivocarse y tomar decisiones, elecciones equivocadas cuando el orgullo llena su corazón. Por eso esta historia no trata solamente de un censo, ¿no? De decir como un dato, el INEGI, ¿no? ¿Cuántas personas hay en Mérida? ¿Cuántos del ejército de Israel podían pelear? ¿Cuántos eran niños? ¿Cuántos eran jóvenes? ¿Cuántos eran señores? ¿Cuántos eran viejitos? Sino que este acto mostraba el corazón del rey y su dependencia, o no, a Dios. Y vamos a leer Primera de Crónicas 21, del 1 al 4. Dice: Satanás se levantó contra Israel y provocó que David hiciera un censo del pueblo de Israel. De modo que David le dijo a Joab y a los comandantes del ejército: hagan un censo de todo el pueblo de Israel desde Berseba en el sur hasta Dan en el norte y traigan un informe para que yo sepa cuántos son. Pero Joab respondió: que el Señor multiplique el número de su pueblo 100 veces. Pero, ¿por qué mi señor el rey quiere usted hacer tal cosa? ¿Acaso no son todos servidores suyos? ¿Por qué hará que Israel caiga en pecado? Sin embargo, el rey insistió en que levantaran el censo, así que Joab viajó por todo Israel para contar al pueblo. Y esta elección fue juzgada por Dios. No porque contar a las personas en sí fuera un pecado, sino porque el motivo detrás de este censo estaba equivocado. Y es justamente por eso que les pongo esta frase que dice, el orgullo desplazó la dependencia de Dios. O sea, lo que David sentía desplazó lo que había aprendido a lo largo de los años. El sentimiento de sentirse poderoso desplazó la realidad de que todo había sido gracias a Dios. Y en Éxodo 30:12 viene el por qué un censo era algo que no podían hacer cuando quisiera, ¿no? Sino que cada vez que se hacía un censo, tenían que ofrendar, dar una ofrenda de rescate, porque censar al pueblo era símbolo de posesión. Era decir, a ver, ¿cuántas personas tengo a mi cargo? ¿Cuántas personas están a mi servicio? Por eso aquí en la respuesta, Joab le dice, ¿para qué haces esto si ya todos son servidores tuyos? ¿No? ¿Para qué haces pecar a tu pueblo si ya todos son tus servidores? Porque contar era declarar propiedad y el pueblo no le pertenecía a David, le pertenecía
a Dios. Por eso numerar las personas del pueblo no era esencial, pero tampoco era correcto. Todo dependía del motivo con el cual David lo estaba haciendo. Cuando nace del orgullo, y el orgullo es el más sutil de todos los peligros, porque nos lleva, nos inclina a confiar en lo que tenemos a nuestro alcance, en lo que tenemos en nuestras manos, y así dejamos de depender de Dios. Entonces el orgullo nos hace creer que lo que tenemos es suficiente. Nos da orgullo entrar a nuestra cuenta de banco y ver que nos quedó dinero al final de la quincena, ¿verdad? Y decimos, hoy ahora sí ando, voy a invitar los refrescos, las cocas, ahora sí, ¿no? Entonces llegamos al final de quincena y si es que nos sobró algo, hasta así nos sentimos poderosos, ¿verdad? Slim. Entonces vemos nuestra cuenta de banco y decimos, nos da orgullo saber que lo logramos, ¿no? Que logramos llegar a la quincena. Pero justo eso es lo que nos hace ir del lado contrario a Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque dejamos de depender de Él y empezamos a confiar en lo que tenemos en el banco. Entonces, aunque la Biblia no nos dice por qué se hizo este censo, podemos suponerlo. David deseaba ver qué tanto había crecido la nación a lo largo de su reinado. Quería medir el tamaño de su ejército para saber si quizás tenía la fuerza y el poder para conquistar las naciones a su alrededor. Y al final de su reinado, quizás David tuvo la tentación de que su nombre quedara marcado en los libros de la historia para que dijeran, wow, el rey David tuvo 2 millones de personas listas para la batalla, ¿no? Fue el ejército más grande de todos los tiempos. Entonces, David observó cómo Israel había crecido y prosperado durante su reinado. Era extraordinario y por eso es que contar el ejército y al pueblo era una manera de atribuirse el mérito a sí mismo. Por eso el orgullo de sus números se había apoderado de él y había una tendencia a confiar en la fuerza militar y a olvidar a Dios, ¿no? Cuando en muchas ocasiones Dios mismo era el que les decía, ¿no? Son muchos, llévate solo unos poquitos, ¿no? Solamente 5 personas, 10. ¿Para qué quieres tantos? Con uno, ¿no? Y ahora David ya decía, pues a ver cuántos somos, ¿no? Para ver si nos aventamos ahorita contra el vecino de aquí al lado. Pero después de tomar esta decisión, David, si algo tenía, es que se daba cuenta de sus errores, ¿verdad? Y dice 1 Crónicas 21:8. Pero David le dijo a Dios, hice muy mal al desconfiar de ti y basar mi seguridad en el número de mis soldados. Te ruego que me perdones por haber sido tan tonto. O sea, no solamente era una suposición, aquí mismo David lo está confesando, ¿no? Hice muy mal al desconfiar de ti y basar mi seguridad en el número de mis soldados. Te ruego que me perdones por haber sido tan tonto. Entonces, esta persona que se dice a sí mismo tonto, era el hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, esto nos muestra que él no era perfecto, pero tenía un corazón sensible al pecado cuando lo cometía. David notó el orgullo y la vanagloria de su decisión, de su elección, y por esa necedad y desobediencia es que Dios iba a castigar a Israel con una elección de castigos. Dios usó el pecado de David y el castigo elegido para revelar el corazón y la sabiduría de David. La elección que él tomara le iba a poner a prueba su corazón y si verdaderamente él estaba arrepentido. Yo no sé ustedes si alguna vez sus mamás, sus papás o quien sea que los pusiera en disciplina fue tan dadivosa o espléndido de darles a escoger su castigo. ¿Sí? ¿No? Solamente llegaban y ¡zas! Lo que tocaba, ¿no? Pero hay algunas, bueno, dicen las leyendas y las historias que había algunos papás que te daban chance de escoger, ¿no? O recoges eso o vas a ver, ¿no? O haces esto o nomás no está limpio cuando regrese y vas a ver cómo te va a ir, ¿no? Entonces,
a veces nos daban la oportunidad de elegir, ¿no? Elegir hacer las cosas o elegir los golpes, ¿no? La corrección. En algunas otras ocasiones, pues no había elección, solamente pasaba lo que tenía que pasar, ¿verdad? Pero en esta historia, a David, después de su error, Dios le da la posibilidad de elegir su castigo. Entonces, vamos a leer Primeras de Crónicas 21, del 9 al 12. Dice, y el Señor habló a Gad, vidente de David, diciendo, ve y dile a David, así dice el Señor, te propongo 3 cosas, escoge para ti una de ellas, para que yo te la haga. Entonces vino Gad a David y le dijo, así dice el Señor, escoge para ti 3 años de hambre, 3 meses de derrota delante de tus adversarios mientras te alcanza la espada de tus enemigos, o 3 días de la espada del Señor, esto es, la pestilencia en la tierra, y el ángel del Señor haciendo estragos por todo el territorio de Israel. Ahora pues, considera qué respuesta he de llevar al que me envió. Entonces, 3 elecciones. ¿Cuál escogerían? O ustedes pónganse en los zapatos de David. Ustedes son el rey de la nación de Yucatán, ¿no? Y ahora Dios los va a castigar por sus pecados, por su idolatría y por todo lo que han hecho. Y te da a escoger 3 cosas: 3 años de hambre, 3 meses de derrota ante todos tus enemigos, o 3 días del castigo divino. A ver, ¿quién dice 3 meses? Angie dice 3 meses. 3 meses también por acá. ¿Quién da más? 3 meses, 3 días, 3 años. 3 meses, 3 días. Son 3 días, pero también consideren que Dios construyó todo en 7 días. ¿Cuánto le tomaría destruirlo? 3 segundos, ¿no? O sea, entonces, pero justo eso es importante, ¿no? Dice, 3 días de la espada del Señor. Esto es la pestilencia en la tierra y el ángel del Señor haciendo estragos por todo el territorio de Israel. Entonces, lean la historia completa para que vean cómo está de película, pero adelanto, habrá continuación la siguiente semana, ¿no? Porque es una escena donde se nos narra que el ángel ya está así, destruyendo todo, y dice que David lo veía entre el cielo y la tierra con la espada en la mano. Imagínense esa escena. Me muero al instante, ¿no? O sea, no hubiera ni vivido. Pero bueno, regresemos a las 3 elecciones. Aunque las 3 elecciones suenan horrible, la verdad ninguna está más fácil que otra. El castigo parece muy duro, pero en realidad es una muestra de la misericordia de Dios. Porque David tenía que ser azotado, pero Dios le estaba dejando elegir con qué, ¿no? O sea, por eso les digo, si su mamá fue buena, les daba chance de escoger, ¿no? ¿Qué quieres? ¿El cable de la plancha, el gancho, la chancla o el cinturón, ¿no? Entonces tú sabías qué dolía más, ¿no? Entonces, pues o la vara, ¿no? En mi caso, las cucharas del pozole, ¿no? Entonces, muchas veces nadie tenía esa oportunidad, ¿no? Por eso les digo, esta decisión de Dios era una muestra de su misericordia, porque Él le estaba diciendo, te voy a castigar, pero elige con qué, ¿no? O sea, Dios ahí estaba haciendo buena onda. Y la primera es con 3 años de hambre, ¿no? El primer castigo iban a ser 3 años de hambre. Entonces, este castigo iba a ser un juicio prolongado, iba a ser algo que iba a durar pues bastante más tiempo que los otros y que afectaría principalmente a los más pobres y a los más vulnerables. No era algo que iba a afectar quizás a las familias con riqueza, no es algo que iba a afectar a los nobles de la ciudad,
sino que afectaba primeramente a los más desamparados, a los que no estaban preparados, a los pobres y vulnerables. ¿Y qué significaba 3 años de hambruna? Significaba un pueblo débil, un pueblo que no podría resistir ataques, enfermedades y que se volvería dependiente de otras naciones, ¿no? Recordemos la historia de Jacob, de José, ¿no? Cómo iban a Egipto a decirles, denos comida, ¿no? Les damos esto, aquello, lo otro. Y aún más adelante, cuando el mismo pueblo de Egipto se quedó sin nada, ¿no? Que eran los 7 años de escasez, el pueblo iba y decía, te vendo mi casa, te vendo mi terreno, me vendo yo mismo, pero dame de comer, ¿no? Entonces, 3 años de hambre implicaba poner en riesgo su autonomía como nación, significaba caer en idolatría, perder sus posesiones, sus riquezas, y en el peor de los casos llegar a ser esclavos de aquellos a quienes fueran a pedirle comida o algo que tener, ¿no? Entonces, 3 años de hambre pareciera, bueno, te aguantas con poquito, ¿no? Frijolitos y arroz y sobrevives, pero ¿y cuando se acaban los frijoles, cuando se acabe el arroz, cuando se acabe esto, qué va a pasar? Y hay historias en la Biblia, ¿no? Donde se nos cuenta que ya hasta entre ellos mismos se comían y cosas así por la desesperación de no tener alimento. Entonces, es algo también horrible, ¿no? Pero después, 3 meses, el segundo castigo era 3 meses de derrota. Entonces, ¿qué significaba 3 meses de derrota? Derrota militar igual a vergüenza nacional, ¿verdad? Entonces, este juicio pondría al ejército en vergüenza, dañaría la autoestima nacional, la seguridad, y podría terminar en la pérdida del territorio o la autoridad incluso del rey David. Además, el motivo del orgullo por el cual habían hecho el censo, el motivo de orgullo y seguridad, ahora no servía de nada, porque Dios le había dicho, son 3 meses donde tú no vas a poder ganar, donde tú no vas a poder obtener la victoria sin importar que sean 1 millón, 2 millones, 5 millones, que tengan las armas y espadas más filosas de todos. No hay manera de que tú puedas ganar en 3 meses. Entonces imagínense, el motivo por el cual empezó el castigo de Dios no iba a ser suficiente ni iba a servir de nada. Era algo que simplemente iban a tener que huir o esconderse. Y ahora sí, la tercera opción, la más votada, según dicen, ¿verdad? 3 días de espada. Entonces, 3 días de espada representa el juicio directo de Dios. Y para a diferencia de los otros dos, aquí no iba a haber distinción, ¿no? Porque en el primero quizás iban a ser más afectados los pobres y las personas vulnerables. En el segundo, los más afectados iban a ser los que eran parte del ejército, los que tenían que salir a batallar, a pelear. Ellos iban a ser los que más iban a sufrir. Pero en los 3 días de espada, Dios iba a agarrar parejo, ¿verdad? Él no iba a ver si se habían portado bien o no, era un castigo para el pueblo. Entonces, te podía tocar o no te podía tocar, era un volado. Por eso, a diferencia de los otros juicios, en Dios mismo tenía el control directo de la situación. Y sorprendentemente, David, en su sabiduría y en su temor, eligió la mejor opción. Porque ninguna opción era más fácil o amigable que las otras, pero David literalmente tenía que elegir la menos peor, ¿sí o no? O sea, todas eran horribles, todas iban a estar feas, pero David tenía que elegir la que era menos peor en su entendimiento, ¿no? Y dice Primera de Crónicas 21:13. Estoy muy angustiado. David respondió a Gad, te ruego que me dejes caer en manos del Señor, porque sus misericordias son muy grandes, pero no caiga yo en manos de hombres. Estas 3 elecciones revelaron a un David humano, frágil y profundamente arrepentido, pero que además, a lo largo de su reinado, pudo conocer a Dios. Por eso él sabía que 3 días iban a ser mejor que 5 años, 6 años de tormento,
con las personas. ¿Por qué? Porque como dice aquí, no permitas que yo caiga en manos de hombre. ¿Por qué? Porque los hombres van a buscar dañarte, acabarte, humillarte y destruirte como pueda. Pero Dios siempre va a buscar enseñarte, va a buscar mostrarte el por qué estás en ese momento, en esa situación. Por eso en las primeras dos opciones, que era el hambre, pues el rey y su familia iban a estar libres de peligro. Entonces, seguramente tenían bodegas, graneros y dinero ilimitado para sobrevivir 3 años de hambruna. Pero David no escogió esta opción porque él sabía que tenía que exponerse al castigo de Dios. Si hubiera elegido la guerra, David tampoco hubiera puesto en peligro su seguridad. Él nunca hubiera estado en riesgo porque él ya no iba a las batallas. Ya había una ley que le impedía a él ir a pelear. Él ya nada más, aun cuando murieron sus hijos, él ni siquiera estaba en batalla, ¿no? Aunque él quería ir, no podía porque ya era el rey, ¿no? Entonces, esa elección también pudo haberla tomado y él no hubiera sufrido absolutamente nada. Él no hubiera tenido ni que ensuciarse. Por eso, si hubiera optado por el hambre o la guerra, pues su riqueza, su posición y lo que tenía lo hubiera salvado fácilmente y a su familia hubieran estado seguros. Por eso, cuando él elige la tercera opción, mostró la grandeza de su mente y de su corazón al elegir la peste y espada de Dios, a las cuales él y su familia sí estarían expuestos, al igual que los más menospreciados del pueblo, ¿no? Entonces, ¿qué hubieran hecho ustedes sabiendo que en las primeras dos están libres, salen librados fácilmente, y en la tercera puede que salgas librado, pero puede que también te toque? ¿Tomarías esa elección sabiendo que puedes morir? Quizás no todos diríamos, pues sí, pues son 3 días, chance, si me escondo sobreviva, ¿no? Probablemente y honestamente no escogeríamos esa decisión. Si pudiéramos evitar el dolor, todos lo evitaríamos. Por eso, esta historia nos muestra que David entendió que en medio del juicio, solo en las manos de Dios podría tener misericordia. Él, David, no eligió la opción que más lo beneficiaba, sino la que más lo acercaba a la voluntad de Dios, aun si eso significaba estar expuesto al dolor, los peligros y la muerte. Entonces David no eligió lo que más lo beneficiaba, sino lo que más lo acercaba a la voluntad de Dios y a conocer el propósito que él tenía a través de esa situación. Así que no es nosotros y cada uno de los que hoy estamos aquí, tenemos que tomar decisiones y tenemos que elegir cosas que reflejen nuestra dependencia a Dios y no nuestro control. Entonces, cuando estés enfrente de una elección, ya sea grande o pequeña, tienes que preguntarte, ¿es orgullo? ¿Es temor? ¿Es fe? ¿Es mi sentimiento? ¿Es mi pensamiento? ¿Es lo que yo quiero o es lo que Dios desea que yo haga? Porque toda decisión que tomemos de la dependencia de Dios siempre traerá paz, incluso si viene acompañada de corrección. Pero las decisiones que tomamos nacidas del orgullo, tarde o temprano, traerán consecuencias. David tenía que elegir una sola opción de las tres. Y hoy la invitación que yo les hago es que no elijamos una, sino las tres, ¿verdad? Por eso el mensaje de hoy se titula 3 elecciones. Si ustedes me conocen, saben que amo las papitas, me encantan, son mi perdición. Puedo no comer dulces, helados y cosas, pero las papitas son algo que disfruto y que me cuesta. Y yo no sé qué es comer una bolsa, ¿no? Yo no sé qué es comer las chiquitas, ¿no? Si puedo, voy a pedir las grandes, voy a pedir 2, 3, 4, o voy a hacer eso porque
las amo, ¿no? Cuando como papitas, desconozco y me vuelvo, dice, ¿no? Juan Orozco, ¿no? Cuando como no conozco, entonces me vuelvo una persona acaparadora, ¿no? O sea, si hay papitas y comida, prefiero las papitas y después la comida, ¿verdad? Entonces, mientras todos están en la comida, yo puedo estar en las papitas y ya después voy a ver qué me dejaron, ¿no? Entonces, ese soy yo, ¿no? Antes, cuando íbamos al súper y pasábamos por el pasillo de las papas, yo siempre le hacía mis ojos del gato con botas a La Paz, ¿no? Y empezaba con así, como yo, a tratar de causarle lástima y compasión, ¿no? Y ya me daba chance de elegir unas papitas, pero de entre todo el pasillo, yo veía todas y decía, es que como solo estas, ¿no? También se me antojan estas con limón y Valentina, pero estas así solitas chuparlas, ¿no? Y estas así de a montón, ¿no? O sea, entonces siempre que estoy en el pasillo de las papitas no puedo elegirme por unas solas, ¿no? Entonces se me antojan 2, 3, 4, 5, ¿no? Entonces ella siempre me dice, elige una, ¿no? ¿Y cuál creen que es mi respuesta? Mi respuesta siempre es, quiero todas. O sea, no quiero una, quiero todas, ¿no? Entonces no, pero es que solo una, que no sé qué, y yo quiero, o sea, todas, ¿no? O sea, si ya se me antojó, ¿no? O sea, aunque me las raciones, pero todas, ¿no? Entonces, en general, si me dan a elegir algo para mí y que disfruto o que me gusta, quiero todo, ¿no? O sea, si hay distintas opciones de helado, ¿no? ¿Cuál quieres? Los dos, ¿no? Si son 5, quiero los 5, quiero probarlos, ¿no? O sea, quiero probar todos, ¿no? Y si a veces La Paz no cede, ¿no? Y me dice, no, es uno o así, no, nada, ¿no? Entonces yo le digo, pues nada, prefiero nada a quedarme sin una de mis opciones que ya se me antojaron, ¿no? Entonces, en cambio, ese soy yo, ¿no? Yo sé que ustedes no son así y son mejores personas que yo, pero en cambio, cuando tengo que elegir cosas que no disfruto, pero que son necesarias, no quiero nada. Ahí sí no quiero ni una opción, ¿no? Entonces, cuando tengo que elegir algo que es bueno, pero que no disfruto hacerlo, ahí no quiero ni una opción. No importa, si son 10 opciones, estoy bien sin ninguna, ¿no? Por ejemplo, limpiar las popós de las perras o sacar la basura. Ninguna. No quiero ninguna, ¿no? Odio las dos, ¿no? Entonces, ahora que estamos cuidando nuestra alimentación, y va a ser el súper y la despensa, ¿qué quieres? ¿Pollo o pescado? Carnitas, garnachas, tacos, ¿no? No quiero ninguna de esas, ¿no? O sea, de querer, no quiero ninguna, ¿no? No me gustan, me las como, pero no va a ser algo que yo diga, ay, qué rico, un taco de carnitas, una garnacha, chicharrón, queso, ¿no? O sea, y entonces entonces cuando son cosas que son buenas, pero que no disfruto, no las quiero. Entonces, ¿se entiende el punto o no? ¿Sí? ¿Sí me están entendiendo? Muy bien. Por eso hoy debemos de elegir todo lo que Dios nos ofrece, porque aunque muchas veces no nos gusta, ni es más fácil, siempre será la mejor opción para todos nosotros. Entonces, hay 3 elecciones que Dios le dio a David. ¿Se acuerdan cuáles son? 3 años de hambre, 3 meses de derrota y 3 días de espada. Entonces, si Dios te da a elegir esas 3 opciones, tú tienes que tomar 3 elecciones y la primera es, elige menguar. Entonces, ¿qué significa menguar? Es que tú pasas a segundo plano y le das a Dios el primer lugar. Menguar es menos de ti y más de Dios. Entonces, en temporadas donde Dios te pida pasar hambre, tú dile, claro, ¿no? De una vez, hoy empiezo. ¿Por qué? Porque las temporadas de escasez en nuestra vida nos empujan a buscar soluciones divinas. Las temporadas difíciles de hambre nos llevan a buscar ese alimento espiritual.
Y en lugar de depender de sistemas, de depender de personas, de depender de nuestros ahorros, buscamos la provisión infinita que Dios nos puede dar. Y en este punto, justamente hay que recordar que no hay nada que transforme tan fácil y profundamente tu devoción y tu conocimiento de Dios como una prueba complicada. O sea, no hay nada que te transforme más fácil y profundo que una prueba con Dios. Entonces, tienes que elegir renunciar a estar satisfecho o a sentirte satisfecho. Debes elegir pasar hambre, debes elegir más de Dios, debes de elegir más de lo que Él te está pidiendo y menos de lo que tú quieres, menos de lo que te gusta, menos papitas y más ensalada, ¿verdad? No disfrutamos la ensalada, pero es necesaria, ¿no? El punto número 2 es que si Dios le dio a elegir a David 3 meses de derrota, nosotros tenemos que elegir perder. Nuestra elección debe de ser perder. ¿A cuántos les gusta perder? A nadie les gusta, ¿verdad? Ni en los juegos de mesa, ni en los deportes, ni en lo que sea que hagan, nadie le gusta perder. Pero en este caso, y con Dios, se trata de perder para ganar. ¿Y qué es lo que tenemos que perder? Nuestro orgullo, el orgullo de decir, mira lo que tengo, mira lo que he logrado, mira lo que me esforcé para tener en este punto de mi vida. Tienes que aprender a perder una discusión. ¿Cuántos saben perder una discusión? Yo ahí la llevo, la verdad, no siempre, ¿no? La paz es testigo, pero ya de vez en cuando me dejo dar unos golpes, ¿no? Para sentir que va ganando la batalla, la pelea, y ya. Pero también tenemos que aprender a perder la apatía, ¿no? El decir, "Ah, no se siente nada, ¿para qué hago esto? ¿Para qué me esfuerzo? ¿Para qué sigo adelante? Todo, como decía la semana pasada, todo es vanidad, ¿no? ¿Para qué seguimos haciendo cosas? Debes de perder tus miedos, miedo a volver a intentarlo una vez más, miedo a intentarlo, miedo a esforzarte, miedo a salir de tu zona de comodidad. Debes de perder tu frialdad, ¿no? Tu indiferencia, perder en los conflictos, en las situaciones, porque nuestra pérdida siempre nos va a acercar más a Dios. No siempre se gana, pero siempre puedes aprender de aquellas situaciones. Las desgracias pueden ser recibidas con gozo cuando comprendemos el propósito que Dios tiene a través de ellas. Tú no puedes gozarte de algo que no entiendes, pero cuando lo entiendes, puedes decir, Dios pasaría por eso otra vez, y otra vez, y otra vez, si supiera que eso me va a acercar más a ti. Lo que pasa es que como no sabemos, pues nos da ñáñaras, ¿verdad? Y el último punto, el tercer punto y la última lección que tenemos que hacer es elegir la corrección. Yo estoy 99% seguro que todos en algún punto hicimos algo y lo escondimos, esperando que nadie se enterara y que nadie se diera cuenta. Y si rompimos algo, lo dejamos así medio puesto para que alguien más lo rompiera y entonces irlo a acusar. Y mamá rompió el jarrón, ¿no? El plato, esto, fue él, ¿no? Entonces buscábamos ocultar nuestros errores para que la corrección y el regaño fuera para alguien más, ¿verdad? Yo, honestamente, no conozco a alguien que se haya dicho o haya ido con sus papás a decir, ay, la verdad yo sí hice esto, yo fui, ¿no? Corrígeme. No conocí a nadie, ni de mis primos, ni de mis hermanos, ni yo mismo fui una persona así. Pero dice Proverbios 3, versículos 11 y 12, eso no está en la diapositiva, pero se los dejo. Es la versión Nueva Biblia Viva, dice, hijo mío, no desprecies la corrección del Señor, ni te enojes cuando te reprenda, pues el Señor corrige al que ama, así como el Padre corrige al Hijo, y esto me encanta, que es su alegría, ¿no? O sea,
Entonces, no desprecies la corrección, aunque tengas miedo de ella. Aquí voy a usar a una de mis perras de ejemplo, ¿no? Tenemos dos perras, una latosa y una encimosa, ¿no? Entonces, la latosa, normalmente cuando la dejamos arriba, siempre ha de hacer algo, o brinca y se come un pan, o brinca y se come una tostada, o brinca y se agarra lo que encuentre, se come la basura, la tira, o sea, así, ¿no? Y entonces siempre está así. Pero el punto es que no me acuerdo la otra vez qué hizo que me hizo ya enojar, porque ya llevo una semana así de varias travesuras, ¿no? Y el punto es que no estaba así como furioso, ¿no? No, nada más las estaba espantando, ¿no? Y a ver, ¿dónde están? ¿Quién fue? ¿Qué hicieron? ¿No? Y entonces la que es más tranquilita como que estaba así escondida hasta por allá y así, ¿no? Y entonces la otra se escondió abajo del sillón, ¿no? Y se tira como así de espaldas y empieza a mover su colita, ¿no? Pero abajo del sillón suena así como que le pega, ¿no? Así. Entonces, pues me da ternura. Entonces ya con eso ya me había ganado, ¿no? Pero yo seguía en mi papel de regaño. Entonces, ¿dónde está? ¿No? Y nada más escuchaba la cola, ta, 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 ¿no? ¿Y dónde está Clotilde? ¿No? Y yo gritándole así y la otra allá por allá, ¿no? Entonces ya le digo, a ver, le grito, Clotilde, sal, ¿no? Ven para acá, ¿no? Y entonces, obviamente, cuando ella mueve su cola así es de terror, ¿no? De miedo. Pero entonces empieza así a arrastrar así de espaldas y sale así nada más su cabeza así del sillón. Y entonces cuando yo la vi, o sea, me derritió, dije, nada, o sea, a pesar de que tenía miedo, salió, ¿no? Así como que a ver qué pasa, ¿no? Entonces ya dije, ya, por obediente te voy a dar chance, ¿no? Entonces no le hice nada y ya nada más no, ni me acuerdo qué fue, pero nada más regañé a la otra, ¿no? Porque le dije, ve, ella así con miedo y todo y salió valiente a enfrentar sus decisiones, ¿no? Entonces, obviamente no somos perros, ¿verdad? No, no quiere decir eso, pero al final sabemos que aunque a veces la corrección no nos gusta, nos da miedo y nos da incertidumbre y no nos gusta el dolor, es necesaria. Por eso es que aunque no nos gusta, tenemos que aceptarla e ir hacia ella. Porque el juicio humano, el castigo humano puede ser cruel, puede ser, como ya decían, las personas van a buscar hacerte daño, pero Dios, aunque firme, aunque justo, siempre estará lleno de misericordia. Siempre te va a ayudar a mostrarte el camino correcto. Entonces, conclusión, todos vamos a fallar, todos vamos a tomar decisiones equivocadas en algún momento, pero cuando lo hagamos, que nuestra reacción sea como la de David. Número 1, reconocer nuestro pecado. 2, aceptar las consecuencias. Decir, Dios, reconozco que fui tonto, me equivoqué, acepto lo que tú me estás pidiendo y esperar la misericordia de Dios. De 3 días de castigo, probablemente Dios nada más les metió un susto unas cuantas horas, ¿no? Mediodía, o a lo mejor un día, no dice la Biblia cuánto tiempo fue, pero sí dice que cuando el ángel del Señor estaba por destruir Jerusalén, Dios se compadeció y detuvo el castigo hacia Israel. Entonces, quédense con esta frase final. Más vale caer en las manos de Dios que en las manos del hombre, porque en Él hay juicio, pero también hay redención. Entonces, nuevamente, más vale caer en manos de Dios que en las manos del hombre, porque en Él hay juicio, pero también hay redención. Entonces, ¿cuántos después de esto están dispuestos a tomar las 3 elecciones del día de hoy? Eso espero, pero bueno, vamos a terminar este tiempo eh, orando a Dios y pidiéndole justo que nos ayude a elegir siempre no lo cómodo, no lo fácil, sino lo que nos acerque a Él. Entonces vamos a ponernos de pie y a cerrar este tiempo con una oración.
Señor, te damos gracias en esta mañana porque Dios podemos entender que cuando elegimos lo correcto, lo bueno, Señor, lo complicado, en ocasiones, Señor, todo eso nos va a acercar más a ti, Señor. No nos permitas, Dios, elegir lo fácil, lo cómodo, lo que no nos haga pasar hambre, lo que no nos haga pasar dolor. No nos hagas elegir nunca, Señor, aquellas cosas que nos alejan de ti, sino que al contrario, Dios, si aún hemos tomado decisiones y hemos elegido cosas que nos separan de ti, Señor, que tú puedas atraernos, Señor, nuevamente a ti, Señor. Que no haya nada que nos aleje, que nos separe, que nos haga creer, Señor, que se trata de nosotros, que se trata de lo que tenemos, o cualquier cosa, Señor, que podamos pensar, aún como el rey David lo hacía, Señor, creyendo que sus recursos, que lo que él había logrado, Señor, era suficiente para poder tomar decisiones por sí solo, Señor, para vivir su vida confiando en lo terrenal, Señor. Pero esta historia nos demuestra, Señor, que es siempre mucho más valioso, Señor, depender y confiar siempre en ti, Señor, confiar y obedecer lo que tú nos has mandado, Señor, aunque sea difícil, aunque sea complicado, aunque dé miedo, Señor, la corrección que tú nos das, Señor, siempre será buena porque nos acerca a ti, Señor. Te pedimos, Dios, que nos lleves a poder reconocer aquello que está mal en nosotros, Señor, y que podamos elegirte a ti, Señor. Sobre nuestras amistades, decidamos elegirte a ti, Señor. Sobre nuestros trabajos, Señor, que tú sigas siendo prioridad, incluso sobre nuestra familia, Señor, que tú seas lo más importante, Señor. Que no haya nada ni nadie, Señor, que pueda hacernos distanciar de ti, Señor. En tus manos ponemos nuestra vida, en tus manos ponemos nuestros pensamientos, nuestros corazones, Señor, y confiamos en que con tu Espíritu Santo, Señor, con tu guía y tu dirección, siempre podremos elegir, Dios, lo que nos acerca a ti. Te amamos, te damos gracias, en tus manos está nuestra vida. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto, Señor. Amén.